vamos con el doctor Luis Gallegos, ex canciller de la República, a quien saludamos, ya está en conexión. Qué placer verlo, mi apreciado doctor Gallegos. Cuéntenos cómo ha valorado usted, cómo evalúa la defensa ecuatoriana en la Corte Internacional de Justicia de La Haya, a vista pues de que México finalmente no logró sus propósitos mayúsculos, particularmente aquel de que Ecuador se ha separado de los foros internacionales, lo que se podría considerar una victoria diplomática de Ecuador, pero yo quisiera su valoración como experto en la materia. Adelante, doctor, buenos días. Muchísimo gusto, Alfonso. Un saludo muy especial a ti, a Rodrigo y a Esteban. Es un gran placer estar en tu programa, que yo lo sigo con mucha asiduidad. Y yo quería saludar primero a la audiencia, y desearles un estupendo día hoy. En realidad, este es un tema complejo, es un tema que va a tomar mucho tiempo, y la valoración que tú has hecho respecto a este último incidente legal en la Corte Internacional de Justicia es las audiencias que tuvieron lugar el 30 de abril, en donde México expuso sus pedidos de medidas cautelares, y el Ecuador el día de ayer respondió con su posición al respecto. Hay muchos elementos dentro de lo que está ocurriendo en esta disputa legal. Una de ellas es obviamente que México inició este proceso el 11 de abril, aduciendo que el Ecuador no quería negociar, que había violado el artículo 2 del Pacto de Bogotá, que no había agotado las instancias de negociación, de buenos oficios, de diálogo, y que por eso se iba a la Corte Internacional de Justicia. El Ecuador ayer reiteró que eso no era exacto, que el Ecuador siempre había buscado un diálogo con México, porque este era un incidente que había ocurrido extraordinariamente, y que el pedido, el petitorio de medidas cautelares no era necesario, porque el Ecuador había ya comprometido su palabra de que iba a dar cuidado a la Embajada de México en Quito, a sus pertenencias y bienes, que no había ningún problema con que los diplomáticos mexicanos que salieron luego de la ruptura de relaciones se lleven sus cosas, sus camas, sus enseres en sus residencias y sus vehículos, que eso era normal, y que era innecesario el tema de las medidas cautelares. Esto van a dilucidar los 15 miembros de la Corte. Será en unas semanas que se pronuncien respecto a si aceptan aplicar las medidas cautelares o no es necesario las medidas cautelares, por el compromiso que el Ecuador ha dado, no solamente por escrito en ocasión el 19 de abril, sino también en la audiencia de ayer. Y luego vendrá la etapa sustantiva. La etapa sustantiva de un juicio de esta naturaleza será aproximadamente en el mes de octubre o noviembre, en que la Corte le cite a México para que entregue su alegato, que en términos de la Corte se llama la memoria del juicio, en donde está contenido lo que tú mencionas, que es el pedido que la Corte legisle sobre la expulsión del Ecuador de Naciones Unidas y de las agencias de Naciones Unidas. Esto me voy a referir brevemente sobre ese tema porque es inaceptable. Además, el secretario general Antonio Gutiérrez salió a explicar a los mexicanos que ese no era el procedimiento, que el procedimiento estaba regido por el artículo 5 de la Carta de las Naciones Unidas, y que lo que se requería para una expulsión de un miembro era que el Consejo de Seguridad sugiera a la Asamblea la expulsión de un miembro con reiteradas violaciones de la Carta, que esto no venía al caso. Para mí es un pedido mexicano sin sustento, y obviamente el Ecuador en este momento es miembro del Consejo de Seguridad. Entonces, verdaderamente me parece que se extendió la asesoría legal, que es la que de la Cancillería mexicana, que es la que representa a México. Por otro lado, pide también en el petitorio mexicano que se establezca como precedente que cualquier violación de embajada sea inmediatamente expulsado del país, para lo cual no creo que tenga asidero en la Corte. Pero esto es un tema que se tratará en un juicio que va a tomar meses y años. O sea, entregarán las memorias en octubre, noviembre, diciembre, y será en el año 25 o 26
que la Corte principie a recibir alegatos y luego tendrá que dilucidar. Es un tema que va a rebasar los gobiernos, y en esto quiero subrayar un tema. Es un juicio contra el Ecuador, no es contra el gobierno. Y por lo tanto tiene que haber una estrategia jurídico-diplomática, política y comunicacional. En eso quisiera después profundizar luego de esta explicación. Don Luis, ¿cómo está? Buenos días. Un gusto tenerlo acá y un gusto poder saludarlo el día de hoy y poder compartir pues sus ilustrados conocimientos con nosotros y con nuestra audiencia. A ver, México aparentemente se ha empecinado por tratar de que a Ecuador le lleguen medidas judiciales inmediatas, habiendo interpuesto estas medidas cautelares para que la Corte Internacional de Justicia las imponga. Ayer vi a un vocero, no me parece que era un representante de Ecuador, sino un vocero de la ONU propiamente, diciendo que México se había adelantado al proceso porque no había agotado todas las vías diplomáticas previas para poder tratar el asunto, entre las cuales estaba que México le diga a Ecuador, por favor, respeta mi correspondencia, respeta los bienes que están en la embajada, y Ecuador muy probablemente le iba a decir que sí. Entonces, eso yo creo que nos da una especie de preludio a una negativa por parte de la Corte a las medidas cautelares, que va a ser quizás la resolución inmediata que tengamos luego de los años que va a tomar resolver el caso, ¿no? Claro, esa es la expectativa, ¿no? O sea, la posición ecuatoriana fue muy bien explicada ayer por el agente, el embajador Andrés Terán. Andrés es un gran diplomático de carrera. Yo tuve el honor de colaborar con él. Él fue mi segundo cuando yo fui embajador en Washington. Es una persona que está muy bien capacitada y obviamente los abogados que hablaron ayer a nombre del caso del Ecuador, que fueron los analistas y especialistas, uno de ellos británico, uno de ellos americano y uno de ellos del bufete de abogados que está acompañando al Ecuador, de origen peruano, pero que es profesor de la Universidad de Estambul. Creo que arguyeron muy bien el caso y yo esperaría que la Corte tome en consideración los atenuantes explicados por Ecuador y que no proceda a conceder las medidas cautelares. Ahora, México, como tú dices, y voy a tomar la base de tu argumento, porque México, después del ingreso del Ecuador y la ruptura de relaciones, ha persistido en una campaña que ha consistido en llevar al Ecuador a la OEA. Muy inteligentemente, el Ecuador se adelantó a pedir una reunión informativa antes de la convocatoria. El país que pidió la convocatoria de la reunión en la OEA fue Colombia. Y eso quiero subrayar, porque el gobierno de Colombia en la CELAC también habría ofrecido acompañar a México en el juicio contra Ecuador en la Corte Internacional. Y esto ya suma a otros. Obviamente, el hecho de la resolución en la OEA fue de una condena enérgica al Ecuador por haber incursionado con tropas de la policía en la embajada, pero al mismo tiempo tenía dos acápites respecto al cumplimiento de la Convención de Asilo y al cumplimiento del uso de bienes diplomáticos en la Convención de Viena. Esa resolución toma una importancia porque luego México inicia una campaña en CELAC que asume esa resolución y luego en Naciones Unidas Nueva York, en la cual está batiendo tambores para buscar una condena del Ecuador por los 192 países fuera de Ecuador, son los 193 en total, en Nueva York. Ha ofrecido llevar este tema al Consejo de Derechos Humanos en Ginebra, a los mecanismos de derechos humanos, está buscando que le expulsen al Ecuador de Mercosur, votó en contra del Ecuador para el crédito en la CAF, o sea, está actuando en este tema. Hay que comprender que también México está en campaña electoral. El presidente López Obrador va a dejar de ser presidente en octubre, prácticamente va a haber elecciones en junio, dejará de ser presidente actuante prácticamente en julio. Yo no veo que haya una capacidad de México de entrar en una negociación por los perfiles. Nosotros también estamos en una etapa electoral, pero yo sí creo que la polarización política interna en el Ecuador
que es muy sensitivo a este problema, cuando uno trata de explicar las aristas de esta múltiple gestión mexicana, muchas veces hiere susceptibilidades del uno y del otro lado, comprendo eso. Pero hay que ser realistas y tratar de reducir los impactos que México quiere provocar en sanciones contra Ecuador, porque fundamentalmente son los intereses del pueblo ecuatoriano. Doctor, buenos días. Rodrigo Campos lo saluda, un gusto tenerlo aquí. ¿Qué condena se puede esperar para Ecuador? Y usted considera que si es que se llega a terminar esto en una condena conjunta, tanto Ecuador a México, eso fuera una victoria para el país. ¿Cuál es su lectura? Mira, yo creo que se violó un principio al entrar en la embajada. Por lo tanto, hay que ser consecuentes con eso. Esta es un tema muy sensible para la comunidad internacional porque todos tienen embajadas y mientras más grande eres, más embajadas tienes y en países más complicados. Por lo tanto, el antecedente, hay muchos antecedentes, pero yo me voy a referir a uno, y es que fundamentalmente en el caso de Irán, tú recuerdas que entraron un grupo de estudiantes, se tomaron la embajada de Estados Unidos en Teherán, y tuvieron secuestrados a los diplomáticos estadounidenses por prácticamente un año. Y el gobierno de Irán no les permitió entrar, no cuidó la embajada. Eso fue llevado a la corte y Irán fue sancionado por eso. Aquí, cambiando del escenario, cambiando de tiempos, es el gobierno el que... Por lo tanto, hay un rechazo de ciento y pico de países en este momento respecto a esa acción. Y por lo tanto hay que estar conscientes de que las explicaciones ecuatorianas tienen que ser muy precisas. Y por eso es que nosotros tenemos que tener una estrategia diplomático-política en los organismos multilaterales y en las capitales de los países. Nosotros tenemos alrededor de 45 embajadas. México tiene alrededor de 140 embajadas. Esto quiere decir que está haciendo gestiones en esos países y nosotros tenemos que tratar de compensar eso. La otra parte es que en los multilaterales hay que hacer lobby, hay que hablar con la gente, hay que tener la capacidad, hay que tener la experiencia, hay que tener la amistad, de hablar con los ejecutivos, de hablar con los otros para explicar el caso. Y yo creo que es fundamental, ustedes que son comunicadores, comprenden que la narrativa de este tema es sumamente importante porque lo que México ha posicionado y está posicionando es que el Ecuador es el violador y y necesitamos posicionar en la mente de la Corte de la Opinión Pública Global el tema de por qué el Ecuador. Como ayer fue una explicación muy bien llevada por el embajador Terán, que fue designado agente del Ecuador en la Corte, esa argumentación podría ser generalizada por mecanismos de medios, ahora que estamos interconectados por estos mecanismos de sistemas de redes sociales y por el tema de la prensa formal en todos los países. Doctor Gallegos, una última inquietud. Yo he venido sosteniendo en mis comentarios que realmente el mundo diplomático especialmente, los países del mundo, han condenado la actuación del Ecuador más desde lo literal y diplomático que desde lo político. Porque era evidente, era obvio que no nos podíamos salvar de una condena de que nuestra fuerza pública haya ingresado a la embajada mexicana. O sea, de eso no nos íbamos a salvar y esa ha sido la condena literal. Pero no sentimos que ha habido una condena política, es decir, una acción de desprecio, de separar a Ecuador por un acto que realmente los otros países lo hubiesen considerado in extremis, porque en el fondo saben los otros países que siendo una acción injustificable por lo menos tener una explicación, que México nos vino faltando el respeto inicialmente, no solamente con la actitud de dar un refugio político sin cumplir con la Convención de Caracas del 54 al ex vicepresidente Glass, sino que extralimitó México esa actitud cuando dio declaraciones totalmente desafortunadas de temas políticos, incluso ofendiendo en lo personal y en lo político al propio presidente del Ecuador, sin que haya existido una motivación para aquello. Recuérdese que se lo trató de facho, creo que fue el término que usó el presidente AMLO en contra del presidente Noboa. Luego, pues, o minutos antes o un día antes,
había correlacionado el triunfo del presidente Noboa con el magnicidio en Ecuador. O sea, ya se fue a extremos, ya la verborragia esa, o la verborrea esa muy típica del presidente AMLO, la aplicó a Ecuador. Entonces, realmente los países del planeta, si bien es cierto, condenan un acto totalmente alejado a las normas diplomáticas, como haber ordenado el ingreso de fuerzas públicas a una embajada, también son conscientes de que México fue el que de alguna manera inició todo esto. Ante esa situación sentimos de que sí, ha habido una condena literal, pero no una condena política, como cuando realmente en otros casos no solamente la condena es por escrito o literal, sino que también hay un ejercicio político de rechazo. Eso no lo hemos sentido. ¿Estoy con una visión correcta, doctor, o usted cree que sí estamos en una posición bastante incómoda en el mundo? Mira, Pocho, yo te voy a decir que esto es un tema evolutivo. Yo creo que obviamente aquí a lo interno del país todos estamos de acuerdo con que México y su presidente insistentemente estaba buscando camorra con el Ecuador, con esas declaraciones totalmente inapropiadas, porque fueron una intromisión en asuntos internos que tiene una hipersensibilidad en el Ecuador, porque la muerte de un candidato, aducir que la muerte de un candidato propulsó al presidente de la República que gane la elección en desmedro de otra candidata que está dentro de su línea política, es totalmente inaceptable. Pero AMLO ha hecho esto en incursiones en Bolivia, en Perú, en no entregar la presidencia de la Alianza del Pacífico a la presidenta, a la vicepresidenta peruana que fue elegida presidenta. O sea, está acostumbrado a este tipo de cosas. Y el Ecuador, en su alegato, también habla de intromisión en asuntos internos. Habla de que México violó el principio de intromisión en asuntos internos. Pero esto hay que decirles a los otros, porque si la narrativa mexicana persiste, si México sigue en esta lucha que por conveniencia de política interna, en defensa de su soberanía y en defensa de lo que cree es bono político para la campaña del partido Morena, vamos a seguir en este tema. Yo creo que es importante el que tengamos un cable a tierra y analicemos con toda frialdad estos temas. Obviamente implican desvestirse uno del tema de analizar el problema en su contexto y no necesariamente el de las personalidades involucradas. Pero yo sí creo que es importante que nosotros en el futuro busquemos una solución a este impasse. La única vez que el Ecuador ha litigado en la Corte Internacional de Justicia en el tiempo reciente fue en la fumigación del glifosato, en que el Ecuador llevó a Colombia a la Corte Internacional de Justicia por la afectación de la fumigación en la área de contención de 10 kilómetros que ambos países acordaron en la frontera. La aspersión por glifosato en ese sector afectaba al Ecuador y ambos países solucionaron el tema retirando el juicio. Y Colombia aceptó que dejó de fumigar y pagó al Ecuador $12 millones para resarcirle de los daños causados a las poblaciones fronterizas. Pero eso es una, y aquí estoy especulando, eso es una posibilidad si se llegara a un acuerdo con México. Ahora, el tema es que este tema va a rebasar, el juicio en la Corte va a rebasar los gobiernos, tanto el del presidente Noboa, que van a haber elecciones en el Ecuador, como estábamos hablando de México. Por lo tanto, tiene que haber una persistencia en el Ecuador de defender sus intereses. ¿Cuáles son esos intereses fundamentales? Yo les calificaría de tres, ¿no es cierto? El primero es humanitario. Nosotros tenemos más de 100,000 ecuatorianos que atraviesan México para ir a Estados Unidos como migrantes. Esos ecuatorianos no tienen protección consular y están sometidos a secuestros, a violencia, a muerte en muchos casos, a violaciones, a todo tipo de tratamiento por bandas narcotraficantes y por bandas de traficantes de migrantes. Ese es un tema humanitario. El segundo tema es un tema de seguridad, porque nuestras calles están bañadas en sangre debido a la cocaína.
en donde importantes carteles mexicanos transitan cocaína, 1.000 toneladas aproximadamente de cocaína al mercado norteamericano, específicamente de Estados Unidos, en donde hay decenas de millones de consumidores. Pero tenemos otro mercado que se acaba de abrir a partir del 2020, porque 1.000 toneladas están siendo consumidas por los europeos. Y por lo tanto se nos ha abierto un nuevo frente, porque Colombia está produciendo más de 2.000 toneladas, ha duplicado su producción, lo cual significa que ha duplicado el número de consumidores en el mundo desarrollado. Y esto tiene que parar en algún momento, porque nosotros estamos pagando con sangre esto. Y ese tipo de seguridad tiene que haber un empeño global de los consumidores y de los países de tránsito y los países productores, especialmente Colombia y Perú, para buscar una solución a este tema de niveles globales. Doctor, y la tercera es el tema comercial. México es un importante inversor en el Ecuador. Nosotros tenemos una balanza relativamente chica de 6% del PIB, no es importante. Pero México también ha tenido acciones agresivas en contra del Ecuador al bloquear el tratado de comercio con México, lo cual impidió que el Ecuador acceda a las negociaciones con el Asia. El Ecuador inteligentemente, ayer ya entró en vigencia el tratado con China, y por lo tanto estamos nosotros como primer socio comercial China, con un convenio comercial con China, pero en un marco interesantísimo de geopolítica, porque Estados Unidos está en una rivalidad geopolítica con China, Estados Unidos está en rivalidad política con Rusia, y nosotros también tenemos que tener practicidad, capacidad, inteligencia para navegar esas circunstancias geopolíticas. Así es, doctor. Muy clara su exposición, le agradecemos por su intervención, dando luces en una materia que sin lugar a dudas ha tomado total protagonismo esta semana. Cualquier otro momento lo vamos a estar molestando. Siempre es valioso su criterio. Un honor para mí, mi querido Pocho. Que tengan un magnífico día y a ustedes y a la audiencia. Tengan la absoluta seguridad que el honor es para nosotros. Gracias, mi doctor Gallegos, Luis Gallegos, ex canciller de la República.